Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal una vez más. Hoy, como veis en el título, vamos a ver los trade-offs. Primero, como concepto, un poco saber qué es para entenderlo, porque se utiliza tanto en marketing como en operaciones, como en administración, incluso en la vida real, aunque esto ya estaríamos hablando más de Norteamérica sobre todo, pero en economía y en finanzas yo diría que es donde más se utiliza este concepto. Antes de nada, decirte que si te gusta cualquier tema relacionado con el mundo de la empresa, o economía, finanzas, administración, marketing, etcétera, etcétera, te suscribas al canal si no lo has hecho ya y vamos allá con el vídeo. Bien, para que entendáis lo que es el concepto de trade-off, yo lo asociaría mucho o lo traduciría quizás como coste-oportunidad. Tiene unos pequeños matices, pero realmente no se suele notar o en su aplicación no suele haber gran diferencia, pero puede ser de cualquier tipo, o sea, puede ser un trade-off monetario o económico, que es lo que usualmente suele ser. Después está la teoría de los trade-offs como tal, que cuando se habla de la teoría del trade-off se suele hablar de la estructura de capital óptima dentro del mundo de las finanzas, o después, como digo, puede ser de cualquier cosa. Un trade-off turístico puede ser que debido a que te vas a Bruselas no te puedes ir a París, pues eso sería un trade-off turístico. Generalmente se suele utilizar en disciplinas más técnicas, como son las que he mencionado antes, en lugar de tanto como, sobre todo en español, no se utiliza casi nunca esto de trade-off turístico. Eso sería más hablando en inglés. En español se utiliza sobre todo en conceptos más técnicos o en disciplinas más técnicas, como he dicho, porque suelen ser cosas habituales, es decir, el valor y el coste, que a menor coste suele tener menor valor o menor funcionalidad, o los trade-offs que hay en economía, pues tomando variables como la inflación, etcétera, etcétera, que si tienes más crecimiento al final sacrificas otra cosa, que si tienes más prima de riesgo es porque estás endeudándote más. Cosas de este estilo suelen tomar como variables dos cosas y entonces cuando hables del trade-off del coste ya sueles interpretar que es coste-beneficio o coste-funcionalidades, como he dicho. Pero para que lo entendáis, cuando llegáis a hablar de este término, realmente es el mismo término que cuando estás diciendo que por comprarte un coste, ahí estás teniendo un trade-off porque tienes que ahorrar y entonces no estás yendo al cine. Eso sería un trade-off monetario o económico de dos bienes. La teoría de los trade-off como tal, como he dicho, se suele hablar de ella cuando estamos en el campo de las finanzas, sobre todo para definir la estructura de capital óptima, es decir, la estructura entre capital propio o financiación propia y financiación ajena. Es decir, para aquellos que no estéis familiarizados con estos conceptos de finanzas, realmente mucha gente piensa que la deuda es mala, que la deuda no sirve para nada, sin embargo, sobre todo en las empresas, la deuda puede maximizar o puede aumentar el valor de las empresas. Así que en el caso de la teoría de los trade-offs en finanzas, estaríamos hablando de conseguir ese equilibrio entre capital propio y capital ajeno. ¿Por qué? Pues porque si tú te endeudas mucho, ahí estás teniendo costes de insolvencia, es decir, también puedes reducir tu valor, o costes de lo que sería el riesgo de quiebra, y por otro lado, si tú te endeudas también puede ser bueno porque tienes el apalancamiento financiero y tienes el ahorro fiscal. Así que este sería el trade-off que se presenta. Como habéis visto con la definición anterior, tendríamos: tú, si te endeudas, consigues un ahorro fiscal, pagas menos impuestos porque estás pagando los intereses de la deuda, etcétera, etcétera, y consigues ese apalancamiento financiero, pero sin embargo puedes tener costes de insolvencia o el costo de riesgo de quiebra, así que al final tienes que hacer ese equilibrio óptimo. Así que cuando os hablen de esta teoría ya sabéis lo que es, sobre todo en finanzas, que es donde más se denomina así, la teoría de los trade-offs. Y sí que reconoce que el endeudamiento, el hecho de endeudarse, proporciona al final un valor a la empresa, es decir, aporta valor, pero tienes que encontrar el equilibrio porque, como he dicho, tiene ese trade-off o surge ese trade-off entre endeudamiento, costes de insolvencia, costes de riesgo de quiebra, que pueden afectar pues negativamente al valor de la empresa frente a las ventajas que tendríamos de ahorro fiscal, apalancamiento financiero y todo lo que hemos visto. Espero que os haya gustado este vídeo. Lo quería hacer rápido y para aclarar este concepto porque, primero, así sabemos lo que es un trade-off y podemos aplicarlo, o cuando estemos escuchando a un autor inglés hablando sobre este tema, sabemos ya lo que es, y después, dentro del campo de las finanzas, sobre todo saber que no siempre el apalancamiento financiero o endeudarse es malo, sino que hay que conseguir ese óptimo por ese trade-off que hemos visto que surge. Eso es todo por el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Como siempre os digo, podéis seguirme en Instagram para estar un poco más al día de las cosas que voy haciendo, de los consejos que voy dando sobre marketing y demás, y podéis proponerme por aquí por comentarios sobre qué queréis que hable en próximos vídeos.